A estas horas del día, normalmente no solemos hablar de temas y nos esperamos hasta la hora del almuerzo para presentarles los temas que son importantes para nuestra región. Pero el día de hoy, pues queríamos hacer una pausa, detenernos a investigar mejor, a entender mejor el anuncio que se dio a través de las cancillerías y la de México en particular, cuando se anuncia que China le va a prestar $1,000 millones a la región para darle acceso a lo que es la vacunas contra el COVID-19. Claro que China está desarrollando su propia vacuna y aquí en pocas palabras, en opinión de esta servidora, pues es te presto, pero para que me compres mi vacuna. Pero tiene mucho más ángulos esta información, así que yo ya quiero agradecerle a nuestro invitado, a Oliver Schwenkel, el profesor desde Brasil, por cierto, hace mucho no te veía, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas, que nos acompañes. Feliz viernes, Oliver. Hola, ¿cómo está? Muy bien, aquí algo confundidos. Dime cómo interpretas tú primero el anuncio te presto para que me compres mi vacuna, ¿correcto? Correcto. Bueno, esto ha sido una estrategia de China hace bastante tiempo. Básicamente dar acceso a financiamiento para países en desarrollo. Pero en este caso específico creo que China quiere diferenciarse de Estados Unidos porque ve que los Estados Unidos no ha asumido un papel de liderazgo global en el combate contra COVID-19 y de esta manera quiere mostrar que su ascensión tiene un impacto positivo para otros países en desarrollo. Entonces, el anuncio ha sido bien recibido porque la actuación de Estados Unidos ha sido interpretada de manera un poco egoísta, tal vez. Entonces China ve una oportunidad para mostrar que es capaz de proveer bienes públicos globales. En este sentido, el acceso a la vacuna, que va a ser muy importante para América Latina, porque diferentemente de Europa, por ejemplo, hay pocas iniciativas propias de desarrollar la vacuna aquí en la región. Claro, y poco dinero, y aquí estás hablando de masivos esfuerzos decía yo, China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido con la Universidad de Oxford, entre otras, pero en Estados Unidos el Operation Warp Speed, por ejemplo, son miles de millones de dólares y es Exacto. sector público y sector privado, y en América Latina no. Ahora, es interesante porque el ministro de Relaciones Exteriores de China decía o en el comunicado que se presentó, que va a darle acceso universal a la vacuna, que no gratuito. ¿Te sorprende que haya que tomar este préstamo? ¿Cómo interpretas esta parte del comunicado? Bueno, esto, como dije, ha sido parte de la estrategia y no están diciendo, mira, vamos a ofrecer acceso universal sin cobrar. Y hay, muchos críticos dicen que la ayuda de China siempre tiene un precio, genera algún tipo de dependencia. Pero en este caso, si lo comparamos con la respuesta de Estados Unidos, creo que el cálculo de Pekín es que esto ya es suficiente en el sentido porque será visto como una estrategia preferible a la estrategia de Estados Unidos. Pero sí, va a haber algunos países que no aceptan este tipo de cosas porque quieren mantener su capacidad de obtener la vacuna, por ejemplo, de otros lugares. Eh, Eso depende también con la velocidad con la cual China puede ofrecer y desarrollar la vacuna. Aún no se sabe cuál país será el primero que pueda ofrecerlo, ¿no? Pero de cualquier manera, eh, la principal preocupación de países en desarrollo en este momento es no tener acceso a una futura vacuna. Entonces, en este sentido, a pesar de todos sus problemas, este anuncio hecho por China de alguna manera tranquiliza los gobiernos de la región porque de esta manera se pueden garantizar acceso a la vacuna cuando aparece, que puede ser en 2021, puede ser más tarde, nadie sabe en este sentido. Entonces, también hay algún aspecto bastante simbólico con esto, ¿no? O sea, China quiere mostrar que en esta batalla cada vez más geopolítica, con cada vez más tensión, con cada vez más países que se movimentan para tener acceso, que en este momento Pekín se preocupa también
con los países en desarrollo. Entonces hay que también entenderlo de esta manera, es una batalla de narrativas entre Washington y Pekín, y Pekín ve una oportunidad para diferenciarse de la estrategia de Estados Unidos y impactar positivamente la opinión pública en América Latina sobre China. Claro, y las fuerzas geopolíticas se están definiendo en relación con la vacuna, porque hace una semana en una entrevista con el Financial Times, el director de lo que es este fondo soberano de Rusia decía que los países van a tener que escoger, van a tener que elegir a quién, de quién se hacen o se hacen acceso a esa vacuna. Y aquí tienes la oferta china. Dejando a un lado un poco la geopolítica, China, pues es el país epicentro de la vacuna. Y China es el país que al principio no comunicó bien la situación de lo que estaba ocurriendo en la opinión generalizada. Y China es un país que en este momento pues está también en el centro por cómo manejó la pandemia y porque ha sido poco transparente en otras instancias en la información. La pregunta que yo te hago, y mira que ayer hablé con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para hablar de este tema de la seguridad de las vacunas y de que los países no deberían estar yendo solos, sino que sea al amparo de la OMS para negociar ese acceso. ¿No te preocupa que sea de esta forma directa cuando hay estas interrogantes sobre cómo maneja China la información? Claro, o sea, esto sin duda es una preocupación y en el fondo no se puede, por ejemplo, comparar los números de víctimas en China con los números de víctimas en Estados Unidos porque no sabemos exactamente cuáles son los números en China, no sabemos cuándo exactamente el gobierno de China descubrió la pandemia, entonces todo esto obviamente complica la cooperación con Pekín en este momento, no hay duda. Y también, obviamente, sería mejor coordinar todo esto en los niveles multilaterales. El problema, y de cierta manera, lo que está ocurriendo ahora, muy diferentemente de la crisis financiera de 2008, cuando había vía G20 una cooperación de todas las principales economías del mundo y una respuesta bastante buena, ¿no? O sea, el mundo se recuperó bien de la crisis porque había una cooperación, porque había las plataformas funcionales para articular respuestas conjuntas. Esto ahora ya no existe más. O sea, el problema que requiere una respuesta conjunta está siendo identificada como una oportunidad para acumular más poder. Entonces hay mucha tensión. Ya la comunicación entre Pekín y Washington está muy mala. Entonces, ciertamente no es ideal que un país se aproxima de una región y ofrece de manera bilateral un préstamo para que tengan acceso a una vacuna, que nadie sabe cuándo exactamente va a salir. Entonces, todo esto es también un reflejo, infelizmente, de un nuevo normal con mucho menos cooperación, que obviamente también puede atrasar la descubierta de vacunas porque es como una corrida entre países y ya no es algo que está siendo coordinado de manera multilateral y vemos el precio del funcionamiento cada vez, o de la característica cada vez más frágil del multilateralismo. Entonces, esto sí es una preocupación y por eso, como dije, algunos países no van a aceptar este tipo de cooperación con el gobierno de China. Interesante, por cierto, además que dentro de este comunicado es notorio que no estuvo presente el representante de Brasil, canciller de Brasil. Entiéndase que está el presidente Bolsonaro como fan número uno del presidente Trump, eso tú lo sabes muy bien, los Bolsonaro aman a Trump y aman a Estados Unidos, pero sí resulta importante en vista de que los ciudadanos sí quisieran, y hasta los epidemiólogos latinoamericanos, tener toda la data relacionada con el desarrollo de esa vacuna, cuando además se le está acusando acá en Estados Unidos a China y a Rusia de estar buscando por hackeo, pues robarse la información. Ahora, Latinoamérica y China. ¿Tú te acuerdas cuando China en cuestión de préstamos superó a los que entregaban el BID, por ejemplo, o el Banco Mundial juntos hace algunos años? Una gran cantidad de dinero se fue mucho hacia Venezuela y dejó de prestar China a Venezuela, pero ¿cuánto de esto es parte de esa misma película? Y
no es gratis, tiene sus costos para los latinoamericanos, y desde traer ciudadanos chinos a que trabajen acá en este continente en un momento complejísimo para la región, etcétera. Bueno, algunos países manejaron su relación financiera muy mal. O sea, Venezuela era en una situación muy vulnerable y como en otras partes del mundo, como en Europa, por ejemplo, con Grecia, tuvimos casos de países africanos que no supieron manejar, negociar bien esta relación, y otros que sí. Entonces yo siempre digo, la ascensión de China es una cosa que la región no puede cambiar, ¿no? Es algo que se puede aprovechar, hay que obviamente tomar bastante cuidado. Lo ideal sería que la región como un todo pudiera coordinar mejor cuál es la respuesta de los gobiernos, todos latinoamericanos, a la ascensión de China, porque ciertamente la ascensión de China ofrece algunas oportunidades, pero también algunas amenazas. O sea, una dependencia completa de China, nadie lo quiere. Es importante para la región, me parece que tenga una buena relación con Washington y también con China, que ahora es cada vez más complicado porque las tensiones entre Washington y Pekín aumentan. Pero esto depende bastante, creo, de la manera como cada país gerencia, cómo maneja esta ascensión, esta presencia económica, política cada vez más fuerte aquí en la región. Un problema en este sentido es que la región no tiene sinólogos, no tiene conocimiento, entonces muchas veces es una negociación asimétrica, porque China sabe mucho sobre América Latina y América Latina sabe muy poco sobre China. Entonces, esto es Espérame, algo... pero qué no sabemos, porque hay expertos de China, pero me dice sinólogos y quiero entender cuáles son esas lagunas que nos faltan tener claras sobre China. Te escucho, perdón la interrupción. Claro, por ejemplo, cuando negociadores chinos a veces negocian, están hablando al mismo tiempo con el Ministerio de Agricultura de Brasil, con los gobernadores, con los alcaldes, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para saber dónde están contradicciones, por ejemplo, entre el gobierno de Brasil. Lo mismo Brasil no puede hacer con China porque simplemente no tiene el acceso, no tiene el conocimiento suficiente del mercado. Entonces me parece que algo que sí hay que hacer también es trabajar conjuntamente. Creo que algunos países en la región conocen China mucho mejor. Brasil no es uno de ellos. Yo creo que países del Pacífico ya están un poco más acostumbrados con la importancia de Asia, están mirando hacia Asia. Entonces Chile, Perú, son países que ya han hecho, Panamá, por ejemplo, también ya tienen un conocimiento un poco más que Brasil. Entonces, esto me parece un tema clave y lo más importante, me parece también, es que esta tensión geopolítica entre Washington y Pekín no sea importado para que tengamos una lucha interna entre una parte de la sociedad brasileña, por ejemplo, que quiere estar más cerca de los Estados Unidos, otra más parte más cerca de China. Entonces, esto ha complicado bastante la negociación, y para mí lo que sí hay que siempre destacar es que no necesariamente la presencia más fuerte de China es una mala noticia, pero sí hay que dejar muy claro cuáles son límites, por ejemplo. Entonces, no es en el interés de gobiernos latinoamericanos en tener trabajadores chinos construyendo infraestructura, ¿no? Porque en este sentido no tienes una transferencia de conocimiento, por ejemplo. Esto lo vemos en algunos países africanos, donde había mucha gente llegando de China para trabajar en las obras, por ejemplo. Esto claramente no se debe hacer aquí en la región porque existe una preocupación por el desempleo, por ejemplo. También hay una sociedad civil bastante organizada, entonces hay que monitorar bien el impacto ambiental de la presencia de China aquí, de las inversiones. Entonces no creo que sea solamente una amenaza o una oportunidad, siempre son las dos cosas, y por eso cuanto más se comunica en la región y cuanto más se coordena la parcería financiera, económica y política con China, mejor.
Pues en pocas palabras, lo que tienen que las autoridades tener claro es qué quieren y qué deberían pedirle a China. En el caso de la vacuna, yo sí te digo con todo respeto para los chinos, información y la claridad y la transparencia del tipo de las pruebas, etcétera. Lo que un epidemiólogo quisiera para certificar que el producto que les están comprando, si es que se lo compran, pues sea lo que dicen que es. Claro que tú sabes muy bien que la otra pregunta en las vacunas tiene que ver con la eficacia de la vacuna. Hay una carrera, hay prisa y pues se van a tener que poner a prueba, ¿no? Estas vacunas, pero ese es un gran tema. Por último, un posible cambio de administración acá en Estados Unidos con Joe Biden y no con Donald Trump. ¿Cuánto cambia ese tablero de ajedrez que has descrito? Bueno, básicamente cambia muy poco, ¿no? Hablando con asesores de Biden, me parece que existe hoy en día un consenso sobre cómo relacionarse con China, ¿no? O sea, y esto es interesante porque muchos creen que Trump cambió completamente su relación con China, pero en el fondo él simplemente es un reflejo de un cambio más amplio en la sociedad americana que se preocupa un poco más con la secesión de China. Entonces, no me parece que va a haber un cambio en la estrategia y esto también quiere decir que la tensión que ya llegó en América Latina entre Washington y Pekín, esto lo vemos todos los días, los dos embajadores están se peleando aquí en Brasil, en otros países también, hay mucha presión de los dos sobre el tema de Huawei, de la construcción de la red 5G, por ejemplo. Y algunos creen que si pierde Trump, todo esto va a cambiar, pero no, esto no va a cambiar, es la nueva realidad, es un desafío grande para la región que quiere mantener buenas relaciones con los dos, ¿no? Y entonces tiene que aprender a se relacionar con los dos a pesar de la tensión entre las dos grandes potencias. Entonces no veo un cambio en este sentido. Mm. Esta nueva Guerra Fría de alguna manera llegó en América Latina y ya no depende del resultado de las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Bueno, pues entonces pretender entonces los funcionarios y nosotros que tenemos hasta cierto punto una ventaja de que nos guiñen el ojo a la región China o Estados Unidos y que nosotros podemos tener un margen de negociación, ¿no es así? Sí, exactamente. No, es Mm. muy importante que la región pueda mantener su independencia y pueda negociar y decir exactamente qué quiere en este sentido, no depender, por ejemplo, de una oferta de China, tener otras opciones y también mantener buenas relaciones fuertes, por ejemplo, con otras regiones del mundo, ¿no? Por eso que la relación económica con la Unión Europea es bastante importante. Pero en este sentido sí, un nuevo desafío, pero que requiere cada vez más que prestemos atención no solo a lo que ocurre en Estados Unidos, Europa, pero también China, y sin, me parece, aproximarse demasiado solo de uno de estos, pero de cierta manera mantener buenas relaciones, si posible, con todos los actores. Claro, en el vecindario. Oliver, muy obrigada, qué gusto saludarte, cuídate mucho. Muchas gracias.